La historia de la antigua Roma es una locura si lo pensamos. Es la historia de cómo una aldea chiquita, casi insignificante, llegó a dominar el mundo que conocía. Y luego, como todo ese poder, se vino abajo. Es una de esas epopeyas que, miles de años después, nos sigue atrapando, ¿no? Nos enseña muchísimo sobre el poder, la civilización y, bueno, lo frágil que puede ser todo. Para entender esta historia tan inmensa, este va a ser nuestro mapa. Vamos a empezar con sus orígenes, esos que se mezclan con la leyenda. Luego, veremos cómo se transformó en una superpotencia, qué grietas internas y externas la debilitaron, y lo más importante, qué nos quedó de ella, que sigue vivo hoy. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Ese punto de partida donde es casi imposible separar lo que fue mito y lo que fue historia real. Ahí nació Roma. Es una pregunta enorme, ¿no? En el caso de Roma, su historia no arranca con una gran batalla o una declaración. No. Arranca con una leyenda. Una de esas historias que se te quedan grabadas para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Roma tiene, por así decirlo, dos actas de nacimiento. Por un lado, está la leyenda épica, la que todos conocemos, Rómulo y Remo, los gemelos abandonados a su suerte y salvados por una loba. Una historia increíble. Y por el otro lado, tenemos la versión de los historiadores, que es, digamos, mucho más práctica. Un montón de aldeas que, poquito a poco, se fueron uniendo en las famosas 7 colinas hasta formar una sola ciudad. Ahora, avancemos en el tiempo. Cómo esa ciudad de leyenda se convierte en una máquina de conquistar, en una verdadera superpotencia. La clave estuvo en su capacidad de evolucionar y adaptar su forma de gobierno. Miren, esto resume más de 1200 años de historia política. 1200 años. Pasaron de una monarquía con sus reyes casi de cuento a una república, donde el poder estaba en el Senado y que se expandió sin parar. Y finalmente al imperio, la era de los emperadores, el poder absoluto y el dominio total. Pero a ver, ¿qué tan grande y poderosa llegó a ser Roma? Hablemos de su punto más alto, de su momento de gloria absoluta, cuando parecía que nada ni nadie podía detenerla. La cifra es, es difícil hasta de imaginar. En su apogeo, en el siglo II, bajo el emperador Trajano, el Imperio Romano cubría 5 millones de kilómetros cuadrados. Es una brutalidad de territorio. Para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, piensen en esto. Todo lo que ven aquí. Docenas de países que hoy son independientes. Todo eso era un solo imperio. Todo el Mediterráneo era básicamente un lago romano. Claro, pero como sabemos, ningún imperio es eterno. Y aquí viene la parte clave. La caída de Roma no fue como apagar un interruptor. No fue un solo día. Fue un proceso larguísimo, lento, doloroso y con un montón de causas. Imaginen que Roma es un edificio colosal. Por dentro, las vigas se estaban pudriendo con guerras civiles constantes y una economía que no daba para más. Por fuera, los golpes contra los muros no paraban, con invasiones por todas las fronteras. Y si a eso le sumas que el propio edificio se partió en dos y que sus guardianes ya no eran tan leales, era la tormenta perfecta. Y eso nos lleva al momento del final oficial. Ese año, el 476, que aparece en todos los libros de historia y que en cierto modo redefinió por completo lo que significaba ser Roma. Y ojo, porque este es un punto que muchísimas veces se pasa por alto. Cuando decimos cayó Roma, en realidad solo cayó la mitad. La parte occidental, la de la capital original, sí, esa colapsó. Pero la mitad oriental, con su nueva capital en Constantinopla, no solo sobrevivió, sino que siguió adelante, fuerte durante otros 1000 años más. La conocemos como el Imperio Bizantino. Entonces, si la parte occidental del imperio desapareció, ¿se acabó todo? Pues no. De hecho, la influencia de Roma está literalmente por todas partes a nuestro alrededor. Es como un fantasma que nunca se fue del todo. Piénselo, el idioma que estamos hablando ahora mismo, el español, viene directamente del latín. Las bases de nuestros sistemas de leyes, el concepto de un juicio justo, es herencia romana. Las carreteras, los puentes, la idea de planificar una ciudad, herencia romana. Es una base sobre la que se construyó gran parte de nuestro mundo. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. Roma no se evaporó en el aire, no desapareció. Se transformó, se transmutó.
Sus ideas, su cultura, sus leyes, todo eso fue absorbido por los reinos y las civilizaciones que vinieron después. Así que la pregunta final no es tanto ¿qué pasó con Roma? La pregunta es si en realidad nunca se fue del todo, ¿dónde la encontramos hoy? Quizás la verdadera lección no es cómo cayó el imperio, sino cómo, de muchísimas maneras en realidad, nunca se ha ido.